Ok, tenemos una burbuja que queremos convertir en un objeto para que podamos reproducir una, 10.000, 100.000 o cuantas burbujas que queramos. Lo cierto es que queremos reproducir ese objeto, ese único objeto, de una manera que no tengamos que escribir el código tantas veces como burbujas queramos. Lo que queremos es crear una receta o plantilla para crear una clase de objetos llamada burbuja. Y después tomamos esa receta o plantilla o clase y producimos la cantidad de objetos que queramos. Y la sintaxis para declarar las clases es muy fácil. Primero, declarar la clase o el nombre en inglés class. Segundo, nombrar la clase. Tercero, abrir y cerrar llaves. Y cuarto, proporcionar la lógica que va dentro de las llaves, es decir, todo lo necesario para construir la clase de objeto que queremos. Pero eso no se puede hacer de cualquier manera. Nosotros tenemos todo nuestro código escrito en una pestaña que se llama burbuja. Ahora, ¿cómo hago yo otra pestaña? De la siguiente manera, yo hago clic sobre esta flechita y le digo New Tab. Ella me pide un nombre para la nueva pestaña y yo la voy a llamar clase piso burbuja con B mayúscula. Le digo OK y se me ha creado una pestaña nueva dentro del programa burbuja. Cuando ustedes hacen una nueva pestaña, en realidad es como hacer un nuevo programa y de hecho en realidad es hacer un nuevo programa, pero este nuevo programa va a meterse dentro de este programa, el que se llama burbuja. ¿Dónde viven estos archivos de programa? Pues donde yo haya guardado el programa principal. En nuestro caso el programa principal se llama burbuja y yo lo guardé en una carpeta dentro de un disco duro, dentro del curso de programación, dentro de una carpeta que se llama Sketches, donde está un sketch que se llama burbuja. Fíjense que en esa carpeta llamada burbuja tengo dos archivos, uno que se llama burbuja y uno que se llama clase burbuja. Son archivos de processing y corresponden el uno a la pestaña de burbuja y el segundo a la clase burbuja, la cual está vacía todavía. Entonces vamos a estudiar cómo creamos la clase y cómo implementamos la sintaxis para crear una clase. Entonces la primera regla era declarar la clase escribiendo su nombre en inglés, class. Segunda regla, nombrar la clase. Y el nombre tiene que empezar con una letra mayúscula. Vamos a escribir burbuja con B mayúscula. Y con eso cumplimos con la segunda regla de sintaxis, que es nombrar la clase. La tercera regla de sintaxis es abrir y cerrar llaves y listo. Y esto inmediatamente me genera un código de error que voy a estirar aquí un momento para que leamos en inglés lo que dice. The class burbuja cannot have the same name as your sketch or its enclosing class. La clase burbuja no puede tener el mismo nombre que su sketch o su programa o la clase que lo encierra. Entonces este problema lo voy a resolver muy fácilmente. Voy a renombrar el programa principal, voy a guardarlo como, en el mismo directorio, lo voy a guardar como burbujas en plural, porque aquí es donde vamos a producir 100.000 burbujas. Entonces ahora se quitó el código de error y podemos seguir escribiendo. La cuarta regla es que, bueno, ahora tenemos que suministrar la lógica aquí dentro de las llaves. ¿Y qué lógica vamos a suministrar aquí? Pues vamos a construir el objeto burbuja, lo que habíamos hecho en esta pestaña, lo vamos a recrear aquí, pero de una manera muy especial. Y para crear ese objeto dentro de las llaves hay tres reglas. La primera es declarar las variables que se van a usar. La segunda es escribir el constructor. Ya vamos a ver qué es el constructor. Y la tercera regla es declarar las funciones. Entonces, ¿cómo implementamos esas reglas? Pues ya ustedes saben cómo. Solamente tenemos que tomar el código de la burbuja y modularizarlo. Vamos a modularizar el código aquí dentro de las llaves. Comenzamos con la regla número 1 de escribir la lógica dentro de las llaves, que era declarar las variables. Pues como es una burbuja que va a ir flotando hacia arriba,
sabemos que tenemos que declarar unas variables de tipo flotante, una que voy a llamar X, y por ahora puedo dejarla sin inicializar. Y la segunda variable es también de tipo flotante, se llama y la voy a inicializar más tarde. Segunda regla, escribir el constructor. ¿Y qué es el constructor? Pues muy simple, es el lugar donde va a aparecer la burbuja cuando ejecutemos el programa. ¿Y cómo se declara un constructor? De la siguiente manera, le ponemos el nombre que queremos siempre y cuando comience con mayúsculas, y en este caso va a ser burbuja, y abrimos y cerramos paréntesis, y entre llaves el sitio donde va a dibujarse la burbujita, que es X igual a la mitad de la pantalla dividido entre 2, punto y coma, y Y igual a la altura de la pantalla, punto y coma, es decir, en el fondo de la pantalla, porque es una burbujita que se dibuja abajo y asciende hacia el borde superior de la pantalla. Y así ya con esto tenemos el constructor. Ahora continuamos. Ahora simplemente hacemos las funciones que queremos. Acuérdense que vamos a tener una función que va a dibujar la burbujita, y esa la vamos a llamar void dibujar, abro, cierro paréntesis, y el código necesario para dibujarla va entre las llaves. También voy a necesitar una función que me mueva la burbujita hacia arriba, la voy a llamar void mover burbuja, abro, cierro paréntesis, y el código necesario para mover la burbuja va entre llaves. Para mantener las cosas consistentes vamos a decir aquí dibujar burbuja. Entonces, aún no he escrito código porque falta una función más que la voy a llamar void detectar bordes. Abro, cierro paréntesis, y lo que ocurre en la detección de bordes va entre llaves. Entonces, ahora vamos a escribir la lógica que hace falta para que estas funciones funcionen. Ups, tengo un ortográfico aquí. Void dibujar burbuja, void mover burbuja, void detectar bordes. Muy bien. Ahora, cuando nosotros modularizamos el código, nosotros veíamos que el código para dibujar la burbuja es este. O sea, prepárese para un tipo de línea blanco, para un espesor de línea de 3, para un relleno de 100 y una elipse de posición X, Y y de diámetro 25, 25. Entonces, este código yo lo puedo cortar de aquí, cortar, y llevar aquí a la función void dibujar burbuja, que yo lo necesito aquí. Autoformato y guardo. Muy bien, entonces mi función void dibujar burbuja contiene todo el código necesario para dibujar la burbuja. Vamos a copiar y pegar ahora el código que mueve la burbuja, que yo sé que es simplemente el incrementador que le dice, bueno, es desincrementador en este caso. Lo voy entonces a cortar de aquí y llevarlo aquí a la función void mover burbuja. Guardo otra vez. Y ahora vamos con el código de detectar los bordes. Yo sé que para detectar los bordes tengo este condicional aquí que dice si Y es menor o igual que 0, es decir, la parte superior de la pantalla, entonces haz que Y sea 0 y así se detiene la pelotita. Corto este de aquí y lo pego dentro de detectar bordes. Muy bien. Parece que tengo todo ya. Todo vamos bien, no hay códigos de error. Salvemos, guardemos el programa. Y así entonces tenemos declarada la clase burbuja con todas las instrucciones necesarias para crear cuantas burbujas queramos aquí en el programa principal. Y aquí en el programa principal voy a borrar el espacio en blanco para que se haga más claro lo que vamos a hacer. Voy a guardar el programa y vamos a ver cómo invocamos o cómo instanciamos objetos de la clase burbuja. Es decir,
¿Cómo tomamos la clase de burbuja y hacemos que se dibuje algo aquí? Porque si en este momento yo presiono el botón ejecutar, no tengo nada sino el fondo de 400 por 400. Por cierto, quiero ampliarlo a 600 de alto para tener bastante espacio para que la burbuja se mueva. A ver, 400 por 600 de alto. Vuelvo a guardar. Y vamos a ver entonces cómo instanciamos burbujas aquí en nuestro código principal. Un detalle más, aquí se me olvidó que como ya tenemos aquí en la clase burbuja las variables X y Y, aquí no las necesitamos. Entonces vamos a borrar esto, nos quedamos nada más con void setup y aquí también las quitamos porque las tenemos de vuelta aquí en la clase burbuja en el constructor. De este constructor vamos a hablar un poco más en el futuro. Ahora me quedé nada más en void setup con las instrucciones que me dibujan el tamaño de la pantalla y en void draw me quedé con la instrucción que redibuja el fondo de la pantalla para poder animar la burbujita. Entonces, para instanciar un objeto de la clase burbuja, yo primero tengo que decirle importa la clase burbuja y eso se hace de la siguiente manera, diciéndole burbuja tal como la habíamos escrito, burbuja, y le damos un nombre. B, digamos, punto y coma. Entonces con esto estamos diciendo, mira, carga en memoria a la clase burbuja. ¿Por qué? Porque esto se llama burbuja, ella busca class y luego el nombre de la clase, así haya muchos nombres para muchas clases que podamos tener aquí en distintas pestañas, ella va a buscar la que se llama burbuja. Y aquí carga todas las instrucciones para crear una burbuja que se llama B. Segundo paso, en la función void setup, escribimos que B es igual a una nueva, new, burbuja sin argumentos. ¿Por qué sin argumentos? Porque nosotros aquí en el constructor ya le dijimos dónde va a colocar la burbujita. Ahora, una vez que cargamos la clase burbuja, le dimos un nombre a la primera burbuja que queremos y le dijimos que B iba a ser una nueva burbuja de esa clase, entonces ahora yo solo tengo que dedicarme a llamar las funciones que tengo aquí. ¿Y cómo lo hago? Con un operador muy especial. Yo le voy a decir a la burbuja B, ahora utilizo el operador especial que es el operador de punto. Este es un operador muy importante del cual vamos a hablar en un momento. El operador de punto quiere decir, busca entre las funciones de la clase burbuja y encuéntrame una que se llame dibujar burbuja que no tiene argumentos. Le estoy diciendo dentro de la función draw que a la burbujita B, con el operador de punto, que busque una función que se llama dibujar burbuja. Yo sé que yo tengo esa función aquí dentro de nuestro código porque yo la escribí. Y con el operador de punto estoy diciéndole, para la burbuja B, busca la función llamada dibujar burbuja y ejecútala aquí. De igual manera tenemos que decirle, para la burbuja B, punto, es decir, busca la función llamada mover burbuja, sin argumentos, punto y coma. Y finalmente quiero que la burbujita se detenga cuando llegue a la parte superior de la pantalla y para eso había escrito la función void detectar bordes. Ahora vamos a invocarla de la manera que les acabo de enseñar. B.detectar bordes, hay que escribirlo tal cual como lo escribimos en la clase. Abro, cierro paréntesis porque esta no tiene argumentos y punto y coma para terminar. Entonces, guardo el programa y ejecuto para ver. Ahora tengo mi burbujita moviéndose lentamente hacia arriba, lentamente, lentamente, y cuando llega a la parte superior, se detiene. Muy bien, aprendimos programación orientada a objetos. Con esto
nosotros convertimos nuestra burbuja en un objeto que podemos llamar muchas veces y podemos reutilizar muchísimas veces y tenemos un código limpio y conciso y funcional ahora sí. Ahora, seguimos teniendo un problema, que es que si nosotros instanciamos otra burbuja, por ejemplo, invocando la clase burbuja y llamando una nueva burbuja C, punto y coma, entonces ahora le digo aquí abajo C igual nueva burbuja, y para acelerar las cosas copio y pego esto, copio y pego las funciones de B, pero las cambio todas para C y vuelvo a ejecutar el programa. Entonces, en apariencia solo tengo una burbuja. En realidad tengo dos burbujas y las dos están siendo sacadas de la misma clase, ¿ok? Pero están siendo dibujadas exactamente en la misma posición las dos burbujas porque las dos están siendo hechas con el mismo constructor. Es decir, están siendo dibujadas no solo en la misma posición, sino que también tienen el mismo tamaño, 25 píxeles por 25 píxeles. Sería ideal si nosotros pudiéramos decirle aquí, por ejemplo, B igual nueva burbuja de 64 píxeles de diámetro y C igual nueva burbuja de 16 píxeles de diámetro. Ahora, cuando yo pongo esto, fíjense en el error que me está arrojando aquí abajo. The constructor, burbuja, entre paréntesis int, does not exist. El constructor burbuja, entre paréntesis int, no existe. ¿Y qué quiere decir ese código de error? Que en la clase burbuja no hay un constructor que acepte un número entero. The constructor burbuja, entre paréntesis int, no existe. No existe un constructor en la clase burbuja que nos acepte un número entero. Escribimos un constructor vacío, eso sí, pero no uno que acepte números enteros, mucho menos uno que acepte números enteros para dar el diámetro de la burbujita. Pero vamos a ver cómo solucionamos eso, porque eso tiene muy sencilla solución. Para eso vamos a devolvernos acá a nuestro programa principal y les explico. Yo quiero poder pasarle argumentos al constructor y el argumento que quiero pasarle al constructor es el tamaño. Como tenemos un constructor vacío aquí, pues tenemos errores al tratar de darle argumentos al constructor. Entonces, quitando los argumentos, se quitan los códigos de error. ¿Por qué? Porque este constructor no admite argumentos. Entonces, vamos a volver a decirle aquí que 64 píxeles de diámetro para la burbuja B y 16 píxeles de diámetro para la burbuja C. Guardo el programa y sigo con el código de error. Entonces les explico. Si yo quiero que el constructor me acepte argumentos para el diámetro, entonces yo hago lo siguiente, paso a la clase de burbuja y declaro una nueva variable de tipo int llamada diámetro, punto y coma. Y uno se sentiría tentado a pensar que aquí en el constructor de la burbuja yo pudiera ya usar la variable diámetro para que acepte ese número, pero eso me presentaría un problema. Después le digo que el diámetro es igual ¿a qué? Entonces, ahí es donde recurrimos a una variable temporal, a una variable momentánea. Vamos a hacer que burbuja acepte una variable, y cometí un error pequeño aquí, discúlpenme, una variable de tipo int, que si se llama diámetro, ella no me la va a aceptar, va a decir que hay un error igual aquí. Entonces, recurrimos a la variable temporal. Vamos, en vez de llamarla diámetro, vamos a llamarla diámetro temporal, diatemp, abreviado. Entonces decimos que diámetro es igual a diatemp
temp, punto y coma. Ahora, déjenme explicarles lo que está sucediendo aquí. En la clase burbuja, aparte de las variables para posición en X y posición en Y, hicimos una variable de tipo int llamada diámetro, pero sabemos que no la podemos usar directamente porque después no podemos hacerla igual a nada. Entonces, cuando el usuario aquí en el programa principal de burbujas suministre un argumento de diámetro o cualquier argumento tipo int, entonces ella va a reconocer el int y se lo va a asignar a la variable llamada diámetro. Ahora, dentro del constructor burbuja, ella está esperando un int que se llame diámetro temporal. Nosotros igualamos la variable global diámetro a la variable local diámetro temporal, de manera que diámetro es asignado el valor que se le haya dado aquí en el programa principal. Esta es otra de esas cosas que hay que repetir mucho para memorizárselo y entenderlo y practicarlo como si fuera una pieza musical en el piano o en la guitarra. Hay que practicar mucho. Por favor, persistan que, como les he dicho, esto se hace claro tarde o temprano. No se rindan. Por favor, no se rindan. Es muy importante que persistan. Así necesiten retroceder el video 5 veces antes de entenderlo. O así necesiten abandonarlo durante unos días y después volver a él, a ver si lo entendieron. Háganlo. Yo hice eso mucho tiempo y me ayudaba a aproximarme al problema con una mente fresca. En fin, sigamos. Ahora fíjense que los mensajes de error desaparecieron y ahora podemos ejecutar el programa y ver qué pasa. Sigo teniendo una sola burbuja de un solo diámetro. ¿Por qué? Vamos a ver si se detiene. Se detuvieron. Bueno, vamos a analizar a ver qué está pasando aquí en la clase burbuja. Y es demasiado sencillo. Le sigo pidiendo aquí que me haga una elipse de 25 por 25. Yo aquí debí haberle dicho, hágame una burbuja cuyo diámetro sea diámetro y diámetro. Ahora sí, guardo el programa, vengo al programa principal burbujas y reproduzco. Y ahora tengo dos burbujas de un tamaño distinto, ascendiendo a la misma velocidad. Pero fíjense en lo que va a pasar cuando ellas lleguen a la parte superior. Se detuvieron las dos en el mismo sitio, a pesar de que tienen diámetros distintos. Aquí hay algo que podemos corregir, aquí hay algo que podemos mejorar mucho. Pero eso lo vamos a hacer más tarde. Por ahora lo que quiero hacer es que las burbujas aparezcan en sitios distintos en la pantalla, no que se inicialicen cuando presiono el botón ejecutar, no que se inicialicen en la parte inferior central de la pantalla, sino que salgan en cualquier parte de la posición, de la parte inferior de la pantalla, no necesariamente del centro. Yo quiero que salgan de cualquier parte del centro inferior de la pantalla. Entonces, vamos a ver cómo logramos eso. Las burbujas están saliendo en el centro inferior de la pantalla porque las inicializamos al centro inferior de la pantalla. X igual al ancho de la pantalla dividido entre 2 y Y es igual a la altura. Y por eso salen inicialmente en el centro inferior de la pantalla y se mueven hacia el centro superior de la pantalla. Pero vamos a ver cómo cambiamos eso. Pues si pudimos hacer que el usuario nos dé el diámetro como variable, podemos hacer también en el constructor que nos dé la posición X y la posición Y en el mismo constructor. Entonces, aquí puedo empezar, por ejemplo, diciéndole que la burbuja va a tener tres variables. Una de tipo float y es temporal, por la que la voy a llamar xtemp, coma, una variable de tipo float que va a ser para que el usuario suministre la posición
Y y se va a llamar YTemp, coma, y la variable, permítanme estirar aquí un momentito, que ya tenemos, que se llama diámetro temporal. Entonces, este constructor ahora va a aceptar una variable temporal para X, una variable temporal para Y y una variable temporal para el diámetro. Pero no hemos terminado aquí. Ahora X no va a ser igual al ancho de la pantalla dividido entre 2, sino que ahora X va a ser igual a X temporal, punto y coma, Y va a ser igual a Y temporal, y dejamos el diámetro como diámetro temporal. Entonces ahora aquí tenemos que darle 3 argumentos porque tenemos un nuevo código de error que dice nuevamente, el constructor burbuja int no existe. Es decir, el constructor burbuja que acepta un solo int no existe. Existe uno que acepta 2 flotantes y un int, pero no uno que acepte un solo int. Y por eso, aquí de vuelta en burbuja, tenemos que suministrar 3 argumentos para cada nueva instancia de burbuja. Por ejemplo, como nuestro tamaño de pantalla es 400, vamos a decirle aquí que yo quiero que la nueva burbuja salga en X, qué sé yo, digamos 100, y como segundo argumento la posición Y, que va a ser height, para que salga en el fondo de la pantalla, y el diámetro. ¿Ven? Se quitó el código de error porque ahora suministré 3 argumentos para la burbuja B. En la burbuja C sigue habiendo un error porque solo hay un argumento y el constructor está diseñado para aceptar 3 argumentos. Entonces, para que se quite el código de error, vamos a decir que este va a producir la burbuja en posición X 300, en la posición Y, que la coloque en la parte inferior de la pantalla también, y que el diámetro es de 16. Y al presionar ejecutar, ahora tenemos burbujas en posición distinta. ¿Por qué? Porque hemos hecho un constructor que acepta 3 argumentos: el de posición X, el de posición Y y el de diámetro. Ahora vamos a hacer algo para que las burbujitas se detengan, no cuando la mitad de ellas intersecte el borde superior de la pantalla, sino que cuando la parte superior de la burbuja toque la parte superior de la pantalla, se detenga. Y eso se hace muy fácilmente. Aquí en la función void detectar bordes, yo le digo que si Y, la posición Y, es menor o igual que el diámetro, entonces sea igual a diámetro entre, si Y es menor o igual que el diámetro entre 2, entonces que Y sea igual a diámetro. Vamos a ver si lo escribí correctamente. Las dos burbujas ascienden y deberían detenerse cuando sus partes superiores toquen la parte superior de la pantalla. Bueno, tenemos algo aquí sucediendo que es muy cómico. Sí, ellas están rebotando porque a lo que llegan a la mitad del diámetro vuelven a forzarse a diámetro completo, lo cual es menor o igual que diámetro entre 2. Entonces, para solucionar aquí escribo Y es igual a diámetro entre 2. Presiono ejecutar otra vez y vamos a ver si corregí la situación. Siguen ascendiendo. De paso, los voy a dejar pensando en por qué. Ok, ven, se detuvieron y a tiempos distintos porque las dos alcanzaron su tope en tiempos distintos. Bueno, esto ya se debe haber hecho muy largo, entonces voy a dejar esta lección hasta aquí. Los dejo pensando. Porque al llegar a diámetro medio, o el radio, como lo quieran llamar, entonces, ¿por qué poner la posición Y igual a diámetro medio detiene a las pelotitas aquí en esta posición? Y los dejo ya porque esto debe estar muy largo. Sigan porque ahora voy a enseñarles en la próxima lección cómo hacer miles de burbujas.